En el video que vamos a ver en este momento explicaremos cómo es que se lee una fórmula química y cómo también es que se utilizan estas fórmulas químicas para poder representar reacciones, para finalmente poder eh, revisar un par de ejercicios que nos expliquen y nos ejemplifiquen de mejor manera cómo poder balancear una reacción química usando coeficientes estequiométricos. Lo primero es entender que los símbolos químicos que observamos en la tabla periódica son universales y además de eso cumplen con ciertas reglas. Una de las primeras reglas es que los símbolos químicos se escriben en mayúscula. Por ejemplo, si queremos escribir el símbolo químico del sodio, el símbolo químico del sodio es Na. Y esa A que va acompañando a la N, ¿cierto? Va en minúscula, puesto que el símbolo químico completo del sodio es Na. Existen otros símbolos químicos que tienen una sola letra, como por ejemplo el símbolo químico del carbono, que es una C, el símbolo químico del oxígeno, que es una O, por ejemplo también el símbolo químico del hidrógeno, que es H, ¿sí? Sin embargo, a veces podemos encontrarnos con símbolos químicos completos que tienen estas letras repetidas. Por ejemplo, el símbolo químico del cobalto, donde el símbolo completo es CO, ¿sí? Y eso lo que representa es justamente a un átomo de ese elemento, un átomo de cobalto. Sin embargo, existen otras sustancias químicas que también presentan esas mismas dos letras en su fórmula, ¿sí? Porque claro, estas son las letras de los elementos químicos, pero sabemos que cuando los elementos se enlazan, forman compuestos. Compuestos como por ejemplo el monóxido de carbono, que si ustedes se fijan, tiene las mismas letras que el cobalto, una C y una O. Sin embargo, para el caso de el monóxido de carbono, la O va en mayúscula, representando que justamente esa O es una O de oxígeno. Ese oxígeno es el que está siendo representado ahí, y esa C, por lo tanto, es una C de carbono, ¿sí? Cuando estamos, entonces, escribiendo los símbolos de los compuestos, usamos siempre mayúsculas, ¿sí? A menos que el símbolo tenga dos letras y en ese caso va a incorporar minúsculas. Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, la H va en mayúscula y la O también va en mayúscula. Para el caso del dióxido de carbono, que es parecido al monóxido de carbono, pero con dos oxígenos, también la O va en mayúscula. Y así, por ejemplo, otros, para otras moléculas. Por ejemplo, para el caso del carbonato de sodio. El carbonato de sodio es una molécula más o menos así. Y en ella la A va en minúscula porque, claro, la A va en minúscula para acompañar al sodio porque el símbolo completo es Na, mientras que para el caso de esta parte de aquí, el carbono va en mayúscula, el oxígeno va en mayúscula también, porque justamente lo que representan es a eso, a carbono y a oxígeno. Si, por ejemplo, en este ejercicio pusiéramos la O en minúscula, eso en realidad no sería carbono y oxígeno, sino que sería cobalto, por mencionar un ejemplo. Ahora, si ustedes se fijan, en cada una de estas moléculas que acabo de dibujar aquí, les puse un numerito chiquitito abajo. ¿Qué es lo que representa ese numerito chico? Ese número lo que nos indica es cuánto de cada elemento tiene esa molécula. ¿Cuántos átomos de cada elemento tiene la molécula? Entonces, por ejemplo, para el caso del agua, ¿cierto? Que esta molécula que está aquí es la fórmula química de la molécula de agua. La molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno en su fórmula y tiene un solo átomo de oxígeno. Y si ya quisiéramos ir más en profundidad, veríamos que en realidad el átomo de oxígeno se encuentra en el centro y se encuentra enlazado a los dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Eso es más o menos lo que nos dice la fórmula química. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el CO2, que es el dióxido de carbono, lo que estamos viendo aquí es una molécula que está formada por dos átomos de carbono y un átomo de, perdón, por dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. ¿Por qué solo un átomo de carbono? Porque, bueno, acá hay un espacio vacío y ese espacio vacío debe ser rellenado con un 1. Si no hay nada, eso quiere decir que es uno solo, que es lo mismo que le pasa al oxígeno aquí. Este numerito chico solamente multiplica al elemento que se encuentra en la izquierda, solamente al elemento de la izquierda. Entonces,
Si hacemos el mismo ejemplo para el dióxido de carbono, veríamos que carbono tenemos solamente un átomo y oxígeno tenemos 2. ¿Qué pasa con esta molécula que está aquí, con este compuesto que se encuentra acá abajo, que es el carbonato de sodio? El carbonato de sodio, si ustedes se fijan, tiene dos números chicos. Recuerden, el número chico solamente multiplica al elemento de la izquierda. Entonces, en este caso, ¿cuántos sodios tenemos? Sodios tenemos 2. Carbono, ¿cuánto hay? Acá hay un 1, ¿cierto? Que está implícito, entonces carbono solamente hay 1. Y oxígeno, ¿cuánto hay? Tenemos el 3 chiquitito, entonces oxígeno igual 3. Y esa es la información que nos entregan los números chiquititos que podemos observar en las fórmulas, ¿sí? En las fórmulas químicas de los compuestos. Ahora, ¿qué pasa con las reacciones químicas? Vamos a ver una reacción química sencilla y que de hecho es la misma reacción química que estudiamos en clase, la reacción que da origen al amoníaco, que esa reacción es gas de nitrógeno, que es N2, reaccionando con gas de hidrógeno, que es H2, y eso da origen a la molécula de amoníaco, que es NH3. ¿Sí? Hasta acá todo bien. Tenemos nitrógeno que tiene dos átomos de... tenemos el gas de nitrógeno que está formado por dos átomos de nitrógeno, el gas de hidrógeno que está formado por dos átomos de hidrógeno, y el amoníaco, que si ustedes se fijan, está formado por un nitrógeno y tres hidrógenos. Pero esto no tiene mucho sentido químico si lo pensamos así, porque existe algo que es la ley de conservación de la masa, que justamente lo que nos dice es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que si, por ejemplo, nos fijamos acá, tenemos dos nitrógenos y dos hidrógenos que se encuentran reaccionando y dan origen ¿a qué? A un nitrógeno y a tres hidrógenos. Entonces esto no tiene mucho sentido porque aparece más hidrógeno y aparece más nitrógeno y aparece menos nitrógeno en la fórmula. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, vamos a tener que balancear esta reacción química. ¿A qué me refiero con balancearla? Bueno, muchas veces podemos tener una reacción en la que nos dicen, por ejemplo, qué se necesita para poder obtener el producto. Por ejemplo, para obtener amoníaco, acá nos están diciendo que se necesita nitrógeno y que se necesita hidrógeno, pero no nos dicen en qué proporción, no nos dicen cuánto de cada molécula se necesita para poder formar ese nitrógeno. Y claro, por eso queda tan extraño, porque por eso queda tan extraño, ¿cierto? Se ve que la cantidad de átomos que tenemos al comienzo de la reacción no coincide con la cantidad de átomos que tenemos al final de la reacción. Entonces lo que podemos hacer es balancear esta ecuación usando coeficientes estequiométricos. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Son números que colocamos delante de la molécula para multiplicarla, ¿cierto? Y así tendríamos más moléculas en la reacción, lo que justamente va a cambiar la cantidad de átomos que tengamos en total. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, esto está desbalanceado. Tenemos, por ejemplo, acá a la derecha, tenemos un nitrógeno y a la izquierda tenemos dos. Entonces, probemos multiplicar toda esta molécula por 2. Este número grande es el coeficiente estequiométrico, que este número multiplica a toda la molécula. Es decir, que todos estos valores se multiplican por 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Bueno, voy a obtener en total, entonces, 2 nitrógenos y de los hidrógenos voy a tener 6, porque multipliqué los 3 que tenía por 2. Entonces, ya por lo menos balanceamos el nitrógeno. Tenemos la misma cantidad de nitrógeno antes y después de la reacción. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Ahora tengo 6 hidrógenos a la derecha y 2 hidrógenos a la izquierda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a ponerle un coeficiente estequiométrico solamente al hidrógeno. Pero ese no me sirve, ¿verdad? Cierto, porque así lo estamos multiplicando por 2 y nos da 4, así que nos sirve. ¿Cómo podemos hacer que este nos dé el valor que haya? Bueno, lo multiplicamos por 3, ¿cierto?
Y ahí tenemos entonces la ecuación ya balanceada, porque si ustedes se fijan, este coeficiente está multiplicando a la molécula de hidrógeno. Entonces es al puro hidrógeno al que yo lo voy a multiplicar por 3, y eso me da un total de 6 hidrógenos. Y ahí, si ustedes se fijan ya, tenemos entonces la misma cantidad de nitrógeno a ambos lados de la reacción y la misma cantidad de hidrógeno a ambos lados de la reacción. Entonces esto quedó balanceado. Voy a mostrarles ahora el ejemplo que también aparecía en la clase de la reacción que da origen a la molécula de agua. La reacción que da origen a la molécula de agua es gas de hidrógeno con gas de oxígeno, y eso da origen a el agua. ¿Ya? Si nos fijamos, el hidrógeno sí está balanceado, porque tenemos 2 hidrógenos a la izquierda y 2 hidrógenos a la derecha. Sin embargo, el oxígeno no está balanceado, puesto que acá tenemos 2, y a la derecha tenemos solamente uno, ¿cierto? Porque este 2 que aparece aquí, ese 2 que está acompañando al hidrógeno, solamente multiplica al hidrógeno. Entonces tengo 2 hidrógenos, pero solo un oxígeno. Entonces, ¿qué podemos hacer para balancear esto? Bueno, balanceemos el oxígeno. Tenemos un oxígeno y a la izquierda tenemos 2. A la derecha tenemos 1 y a la izquierda tenemos 2, entonces coloquémosle un 2. Ya con eso, la cantidad de oxígeno de aquí, que es igual a 2, me quedó igual a la cantidad de oxígeno de la derecha, que también es igual a 2, porque ese numerito multiplica a toda esta molécula. Entonces, en vez de tener un oxígeno, ahora tengo 2. Pero fíjense, con esto también se me desbalanceó el hidrógeno, porque este 2 también multiplica el hidrógeno. Entonces, en vez de tener un total de 2 hidrógenos, tengo 4. Tengo 4 hidrógenos, porque 2 por cada molécula. Y si tengo 2 moléculas, entonces son 4. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para balancear la ecuación y que me quede bien? Bueno, le coloco un 2 acá. Si hago eso, ahora me quedo con un total de 4 hidrógenos a la izquierda. Y de ese modo me quedó balanceado: 4 hidrógenos a la izquierda, 4 hidrógenos a la derecha, 2 hidrógenos a la izquierda, 2 oxígenos a la izquierda, 2 oxígenos a la derecha, y con eso hemos podido balancear esta reacción química por este método que se conoce como el método del tanteo. Pues uno simplemente va tanteando cuáles son los números que van permitiendo que esto quede equilibrado finalmente.